Qué gozo estar acá nuevamente para tener comunión unos con otros y también ser expuestos a la palabra. Para mí es un privilegio, es una bendición estar frente a ustedes para exponer este texto de Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 al 5, y ruego al Espíritu Santo que haga su obra en nuestros corazones. No sé si se escucha bien o algún problema con el audio. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Hace más o menos unos 15 años, yo estaba manejando mi Toyota Corolla modelo 1998. ¿Verdad? ¿Cómo quería ese carro yo? Y yo iba en una calle que no conocía. Nunca había pasado por esa calle. Y llevaba unos mapas impresos de guía. ¿Verdad? Algo que la generación de nativos tecnológicos difícilmente podrán comprender. ¿Verdad? Me perdí. Iba manejando y me perdí. Pero no quería parar. Dirán las hermanas aquí presentes, típico de los hombres, ¿verdad? Así que estaba haciendo un esfuerzo para ubicarme cuando de repente me quedé helado, sí, frío. Iba a unos 60 kilómetros por hora y ante mí estaba una calle muy transitada, y yo no llevaba la vía. Para mi defensa, la aplicación Waze salió el año en que yo tuve el accidente. Bueno, realmente no tengo ninguna justificación, ¿verdad? Así que papá, si me estás escuchando, reconozco que fue mi culpa. Habían señalizaciones, pero yo no las vi, simplemente no las vi. No advertí que había peligro enfrente mío. Me estaba acercando hacia el peligro, me estaba acercando hacia una intersección donde tenía que hacer alto y no me di cuenta. Años después fui con un amigo al mismo lugar y me bajé del vehículo y comencé a caminar hacia el lugar del accidente. Y yo dije, ¿cómo no pude ver estas señales? Están por todos lados. La reducción de velocidad, el alto, no hay árboles, era de día. Yo decía, ¿cómo fue posible que yo no vi todas estas advertencias? Llegamos a 1 Tesalonicenses 3 y en los primeros 5 versículos de este capítulo, Pablo impulsa a los creyentes de Tesalónica a advertir 2 peligros inminentes para sus vidas, dada la situación que estaban viviendo. 2 peligros inminentes para sus vidas, dada la situación que estaban viviendo. Así que vamos a leer estos 5 versículos. Acompáñenme a 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes, a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Antes de describir los 2 peligros a los que Pablo quiere que prestemos atención, veamos cuál es su origen. El origen de ambos peligros es el mismo, la aflicción o el sufrimiento. Desde el inicio de la carta, Pablo aborda el tema del sufrimiento. Para el apóstol Pablo es importante mencionar que el sufrimiento es una realidad en la vida de los creyentes. Mire conmigo capítulo 1, versículo 6. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar de ¿qué cosa? Del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor Jesucristo. La recepción del Evangelio por parte de los creyentes en Tesalonicenses vino con gran persecución, con un intenso sufrimiento. Ahora, hubieron 2 olas
de persecución. Y la primera ola de persecución nosotros la vemos en Hechos capítulo 17. En esta primera ola de persecución vemos involucrados a judíos que estaban en contra de Pablo y de la predicación del evangelio. Lucas nos narra ahí en Hechos 17 que unos judíos llenos de envidia buscaron a Pablo, a Silas, al equipo misionero en la casa donde estaban hospedados, y como no los encontraron, sacaron al dueño de la casa y algunos creyentes que habían ahí y se los llevaron al consejo. En otras palabras, los detuvieron. Y dice el versículo 7, todos ellos son culpables de traición contra el César, porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. Esta primera ola de persecución llegó a manos de los judíos. Y dice la narración en Hechos 17 que Jasón y algunos de los hermanos tuvieron que pagar una fianza para poder dormir en sus casas esa noche. Entonces, inmediatamente después, los mismos hermanos de Tesalónica sacaron a Pablo y al equipo misionero y los enviaron a Berea. Les dijeron, no está bien que ustedes se queden aquí. Hay mucho riesgo, váyanse. Pero la persecución no se quedó ahí. No significó que sin Pablo, Silas, Timoteo, el equipo misionero, ya no iba a haber persecución. Miren conmigo capítulo 2, versículo 14. Porque aquí es donde encontramos la segunda ola de persecución. Y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera, imitaron a los creyentes de las iglesias de Dios en Judea, quienes por su fe en Cristo sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Entonces, esta segunda ola de persecución llegó ahora en manos de tesalonicenses no creyentes. Y cómo no, ya vimos al final del capítulo 1 que los tesalonicenses, dice Pablo, se convirtieron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Ya no participaban en las celebraciones religiosas paganas, idolátricas, ya no compartían el mismo estilo de vida, ya no comían esa comida sacrificada a los ídolos, ya no adoraban a esos dioses falsos. Y todo eso entonces produjo persecución y por lo tanto aflicción. Y esta situación de los tesalonicenses se sigue viviendo hoy en día. Yo recuerdo muy bien, hace unos años atrás tuve la oportunidad de estar en el sur de México, en Chiapas, y estuvimos en una aldea con unas 25 familias que se estaban hospedando en el centro comunitario, que es una cosa así como una bodega, un galpón, y todas estas 25 familias habían sido expulsadas de su aldea, de su pueblo, por causa de la fe cristiana, por causa de abrazar el evangelio del Señor Jesucristo. Y el plan, unas noches atrás, era que mientras dormían iban a incendiar todas sus casas y quemar sus milpas y matar sus animales. Pero fueron advertidos por uno de los sobrinos que estaba en esa reunión, que escuchó todo. Salió corriendo y les dijo, oye, a todos los cristianos evangélicos aquí los van a matar. Eso no tiene mucho de haber pasado. Y sigue la persecución intensa en el sur de México. Pero claro, ya no participaban en los carnavales, en los santos del pueblo, ya no daban colaboración para esas cosas. Entonces sufren persecución, igual que los hermanos tesalonicenses. Un año después del accidente que les conté al inicio, Dios me dio la oportunidad de estar en el sur de las Islas Filipinas. Por primera vez conocí a personas de trasfondo musulmán convertidas al Evangelio de Cristo. Y fue una reunión, fue un viernes, ¿verdad? Recuerdo que comenzó bien temprano y terminó más o menos al mediodía con el almuerzo. El viernes es el día sagrado en el Islam, ¿verdad? Entonces ellos celebraban el servicio el día viernes. Es su día de descanso. Entonces llegaron al lugar de reunión, unos 30 hermanos más o menos, y hubo un tiempo de testimonios. Y uno por uno iba contando el sufrimiento que estaba experimentando a causa de seguir a Cristo. Y eran unas cosas significativas. Uno pidió oración porque perdió su trabajo a causa de su fe y ya no tenía comida para el lunes. Otros hablaban del rechazo de su familia
pero todos se animaban unos a otros, diciendo, el evangelio es digno, vale la pena. Y nosotros vemos la misma situación en Tesalónica. Hermanos que sufren a causa de su fe. Y este es el origen de los peligros de los que Pablo hablará. Las aflicciones, las aflicciones. Dicen los versículos 3 y 4, ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. Para la aflicción. En otras palabras, hermanos, hermanas, la aflicción no se puede evitar. Versículo 4, porque en verdad cuando estábamos con ustedes les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción. Y Pablo no se separa de la aflicción como es un asunto de los tesalonicenses. Dice, íbamos a sufrir aflicción, todos. Y así ha acontecido, como saben. Hay varios sinónimos de la palabra aflicción que se usan a lo largo del Nuevo Testamento. Tribulación es una de ellas, opresión, angustia, sufrimiento. Y esta situación produjo una profunda prueba a la fe de los tesalonicenses. Ahora, pensemos un poco en nuestra situación, nuestro contexto. Piensa un poco en tu situación de vida. Sí, nuestra fe puede ser probada a través de la oposición, especialmente en este mundo posmoderno y pluralista. Pero quizás no vivimos en un entorno del grado de persecución religiosa que vivieron los hermanos en Tesalonicense o que están experimentando otros hermanos en este momento en otras partes del mundo. Ahora, dicho lo anterior y sin temor a equivocarme, todos aquí hemos experimentado diferentes tipos de aflicciones. ¿Es así? Todos. Y al igual que estos hermanos y hermanas enfrentaron persecución y sufrimiento, tú y yo enfrentaremos aflicciones, sufrimientos que pondrán a prueba tu fe. C.S. Lewis, famoso por las crónicas de Narnia, ¿verdad? Escribió un libro que se llama El problema del dolor. El problema del dolor. Y en el prólogo de este libro, él dice que el editor, porque es una serie, ¿verdad? El editor de esta serie le pidió a él que escribiera acerca del dolor y del sufrimiento y su conexión con el amor de Dios. Entonces dice C.S. Lewis que él recibió la invitación y él dice, yo voy a escribir el libro con una condición, que se haga anónimo. Y claro, el editor rechazó esa idea, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un libro sobre sufrimiento va a ser anónimo? Eso no tiene sentido, ¿verdad? Y dice C.S. Lewis, si yo decía lo que realmente pensaba acerca del dolor, me vería obligado a hacer afirmaciones que indicaban fortaleza personal, que quien las leyera pensaran que iban a ser ridículas al saber quién las había escrito. En otras palabras, C.S. Lewis entendía muy bien que es muy difícil hablar del sufrimiento en este mundo, especialmente teniendo en cuenta el amor de Dios. Y una de las afirmaciones que se ha hecho más famosa de este libro es la siguiente. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestra conciencia, pero grita en nuestro dolor. El dolor es su megáfono para despertar un mundo sordo. Podemos decir entonces, hermanos, hermanas, que el sufrimiento es un medio por el cual Dios atrae nuestra atención para llevarnos a una mayor dependencia y fe en Él. Todos atravesamos sufrimiento de una u otra manera. Y no podemos comparar sufrimiento. Puede ser la misma situación, exactamente la misma situación, y dos personas van a responder completamente diferente. Es como cuando te pegas un martillazo en el dedo, ¿verdad? Hay personas que no les duele mucho, pero a mí sí me duele. Como, déjame llorar. Sin lugar a duda, el dolor producido por la aflicción, cualquiera que sea su procedencia, no nos deja igual. El dolor, el sufrimiento, amado hermano, hermana, no te va a dejar igual. Y Pablo advierte a los creyentes en Tesalónica que el sufrimiento viene con riesgos. Y ahora
vamos a ver los potenciales peligros que acompañan el sufrimiento. El peligro número 1 es la perturbación. Miren conmigo los versículos 1 al 3 nuevamente. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Y presten atención a lo siguiente: a fin de que nadie se inquiete, esta es la palabra, por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinadas. Este primer peligro se traduce de diversas maneras en diversas versiones. Tenemos algunas que la traducen como inquietud, otras como perturbación, otras como duda o dudas severas. Por tanto, este contexto, como los usos de la palabra fuera de la Biblia, porque es interesante que esta palabra solo aparece esta vez en todas las escrituras, ni antes ni después aparece, pero sí aparece en varios textos extrabíblicos. Pero todos estos usos indican un significado literal de sacudir y un significado metafórico de trastornar, de agitar. Entonces, realmente lo que hace la aflicción, hermanos, es sacudir la fe, trastornar la fe. Por eso algunas versiones traducen inquietud, porque lo que sucede cuando nosotros estamos enfrentando situaciones difíciles en nuestra vida, comienzan un montón de preguntas en nuestra mente, ¿no es cierto? ¿Y Dios? ¿Dónde está Dios? Especialmente aquellos sufrimientos que son prolongados en el tiempo. Aquellos que tienen que cuidar familiares con enfermedades crónicas durante muchísimos años, o aquellos que tienen que enfrentar enfermedades crónicas ellos mismos. Entonces comienza mucha agitación. Nuestra fe es sacudida. Y al parecer habían gentiles que eran enemigos del evangelio que estaban poniendo en duda la fe de los creyentes tesalonicenses. Porque claro, vienen las pruebas. ¿Y dónde está el que te predicó el evangelio? No, hombre, salió corriendo Pablo, ¿verdad? Es un mentiroso. Él y la gente con la que estaba son unos mentirosos, son unos farsantes, son unos aprovechados. Vinieron, les hablaron este nuevo mensaje y ¿qué hicieron? Se fueron. Y por eso hemos visto a lo largo del capítulo 2 que Pablo está afirmando el amor que siente por los tesalonicenses. Y claro, vinieron las dudas a la vida de estos nuevos creyentes. Hay sufrimiento, hay oposición, pero no solo eso, estaban enfrentándolas solos. No estaban los misioneros que le predicaron el evangelio para animarlos, para alentarlos, para fortalecerlos. Entonces, la situación es la siguiente, ¿verdad? Si esto es verdad, el mensaje, si Pablo y su equipo misionero son unos farsantes, el mensaje es una farsa también. Y no nos pasa algo similar a nosotros cuando sufrimos. Piensa un poco en la última aflicción que tuviste. O tal vez estás viviendo una en este momento. Puede ser el mismo tipo de oposición que enfrentaban los tesalonicenses. Pero sin importar el origen de la aflicción, del sufrimiento, de la prueba, hay muchas preguntas. Y muy probablemente esto también viene acompañado por burlas de parte de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo. ¿Dónde está tu Dios, pues? No, que muy cristianito. ¿Cómo te ayuda esa religión que tenés en la vida? Eso no sirve. Pero también cuando experimentamos complejidades de salud prolongadas, accidentes graves, inesperados, ¿y qué decir de una separación matrimonial? Un hijo que abandonó la familia, renunció a la fe y está viviendo una vida destructiva. La bancarrota en un negocio por el cual pusimos mucho esfuerzo, infertilidad, la pérdida de un bebé, la muerte repentina o no de un familiar muy amado, sufrir la violencia criminal en nuestra ciudad. Y así podemos seguir mencionando
ejemplo tras ejemplo de situaciones que provocan sufrimiento, que provocan dolor, que provocan angustia. Y todas estas situaciones, hermanos, hermanas, nos dejan preguntas inquietantes. ¿Dios se ha olvidado de mí? Parece que estoy solo. ¿Será que sí Dios me está cuidando? ¿Está mi fe puesta en la persona y en el lugar correcto o no? Y varios salmistas hacen eco de estas preguntas al enfrentarse con el sufrimiento. Miren conmigo algunos pasajes de Salmos. Salmos 13:1. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Salmo 22:1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Salmo 88:14 y 15. ¿Por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? He estado afligido y a punto de morir desde mi juventud. Sufro tus terrores. ¿Y cuál es el resultado? Estoy abatido. ¿Pueden percibir la carga emocional de estas preguntas? Y son las mismas preguntas que yo me he hecho en momentos de sufrimiento y de dolor y de pérdida. Y como el salmista, te sientes abatido, te sientes derrotado y te sientes sin esperanza. Y esta es la señal de advertencia de Pablo para los hermanos en Tesalónica. Este es el rótulo que dice, cuidado, hay un peligro adelante. Vendrán aflicciones y estas aflicciones los pueden inquietar. Su sufrimiento puede producir muchas dudas, incertidumbre. Presten atención porque su fe está siendo probada. Si está experimentando sufrimiento, en este momento, tu fe está siendo probada. Si has experimentado sufrimiento recientemente, tu fe fue puesta a prueba. Y sin lugar a dudas, muchos de nosotros vamos a entrar en sufrimiento. Y nuestra fe va a ser puesta a prueba. Entonces esta inquietud, perturbación, estas dudas, es el primer peligro que Pablo advierte. Vamos ahora al segundo, que es la tentación. Miren conmigo los versículos 4 y 5. Porque en verdad, cuando estábamos con ustedes, les predecíamos que íbamos a sufrir aflicción, y así ha acontecido, como saben. Por eso, también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe. Y atención a lo que viene. Por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Entonces, Pablo advierte a sus hijos espirituales en Tesalónica que la aflicción no solamente viene acompañada de agitación, de duda, de interrogantes, de esta inquietud interna del alma, sino que también viene acompañada de la tentación de Satanás. Entonces tenemos una advertencia interna de nuestro corazón, de nuestra mente, surgen dudas que también son puestas a prueba por gente alrededor. Y tenemos un peligro externo, que es la tentación de Satanás. Ahora, Pablo estaba muy consciente de que Satanás estaba interviniendo en la vida espiritual de los tesalonicenses. Miren conmigo capítulo 2, versículo 18. Dice Pablo, teníamos muchas ganas de visitarlos de nuevo. Y yo, Pablo, lo intenté una y otra vez. ¿Y quién lo impidió? Satanás lo impidió. Satanás lo impidió. Entonces, el Satanás que había impedido a Pablo visitar a los tesalonicenses para animarles, instruirles, fortalecer su fe, era también el mismo tentador que intentaba socavar la fe de los tesalonicenses. Y a lo largo de las escrituras nosotros vemos a Satanás identificado como el adversario, el acusador, el oponente. Lo vemos desde el inicio, en el huerto del Edén, ¿recuerdan? La serpiente antigua, engañando. En el antiguo libro de Job también, dice que Satanás se apareció, dice, el acusador,
el acusador delante de Dios. Ya en el Nuevo Testamento vemos a Jesús, después de ser bautizado, yendo al desierto, y fue tentado ¿por quién? Por Satanás. Satanás entonces en las Escrituras es una figura abiertamente hostil a Dios, a sus planes, a sus propósitos, por lo tanto, a su pueblo, a nosotros. Ahora, nosotros tenemos que cuidar dos extremos al hablar de Satanás. Y el teólogo argentino Eduardo Tatangelo escribe que al hablar sobre Satanás en la predicación latinoamericana, muchas veces se ha hecho énfasis o reduccionista o exagerado. Reduccionista, cuando se ha visto lo demoníaco solo en prácticas esotéricas o experiencias paranormales, eso es satánico. Y por otro lado, se hace un énfasis exagerado cuando se habla más del diablo y de sus obras que del Dios de la vida, a quien seguimos y servimos. Y es muy fácil caer en cualquiera de los dos extremos. Ahora, teniendo cuidado de estos dos extremos, Pablo y el resto del Nuevo Testamento nos exhortan a estar atentos y preparados para no ceder a los ataques de Satanás. Evidentemente, él tiene un papel activo en este mundo. Y Jesús mismo lo dice. Miren conmigo Juan 8:44, hablando con un grupo de maestros de la ley, fariseos. Dice Jesús, Satanás fue un asesino desde el principio. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Y por eso el temor del apóstol Pablo era que el tentador, Satanás, los pudiera haber tentado con éxito y su trabajo misionero resultara inútil, inservible, demostrando así entonces que no había tenido lugar una salvación y una transformación verdadera. Un comentarista nos ayuda a comprender un poco más la obra de Satanás. Él menciona que el diablo usa 3 estrategias básicas para alejar a las personas de la verdad. La primera estrategia, lo primero que hace es evitar que las personas crean en la verdad. 2 Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué cosa? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo y permanezca en oscuridad. Entonces, que una persona sea incrédula, por supuesto, tiene que ver con la obra de Satanás. Pero si eso no funciona, su segunda estrategia es destruir el interés inicial de alguien en el evangelio. ¿Ustedes recuerdan la parábola del sembrador? Mateo capítulo 13. Dice que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla. Y una de estas ilustraciones es que la tiró en un lugar muy duro. Y dice que las aves del cielo vinieron y la comieron. Y dice Jesús más adelante explicando esta metáfora. Dice, el que roba la semilla es Satanás, es el maligno. El maligno literalmente arrebata la semilla del corazón. Y él usa distracciones, problemas, tribulaciones y otras cosas para arrebatar esa semilla. Y por último, si no puede detener la aceptación del evangelio, la tercera estrategia de Satanás es que se esfuerza por debilitar la fe de quienes creen. Si tú has creído en el evangelio, eres el objetivo de Satanás para debilitar tu fe. Por eso Pablo en Efesios 6:10 dice, revístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firme contra las acechanzas de Satanás. Otras versiones traducen contra las insidias del diablo. El diablo, los demonios, no pueden poseer a un cristiano. No lo pueden hacer. Somos templo del Espíritu de Dios. Lo que sí pueden hacer es atacar a un cristiano. Debilitar la fe de un cristiano. Y el apóstol Pedro también lo tenía claro. Él exhorta a la iglesia en 1 Pedro 5:8, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar.
Estamos hablando entonces de dos peligros tangibles, reales, concretos. Tanto la inquietud o perturbación, dudas de nuestra fe, como la tentación de Satanás. Son riesgos que corremos, especialmente, hermanos, hermanas, especialmente en un contexto de sufrimiento. Porque el sufrimiento nos debilita física, mental, emocionalmente. Y no puedo estar más seguro de decir lo siguiente: el sufrimiento es el contexto de muchos de ustedes aquí hoy, hermanos y hermanas. Estas últimas semanas hemos sido testigos de un incremento tangible en el sufrimiento de nuestra comunidad de fe. Muchos de nosotros hemos atravesado por sufrimiento significativo estos últimos meses. Y algunos de ustedes lo están experimentando justo en este momento. Y Pablo nos ayuda en este pasaje para que veamos el potencial peligro que está frente a nosotros. Tener la señalización correcta te puede ayudar, pero no sirve de nada si no la ves. Si no, pregúntenme. Ya que el sufrimiento, especialmente aquel que es prolongado, nos pone en una situación de riesgo, de duda, de fragilidad ante la tentación. Entonces el apóstol Pablo, digámoslo lo siguiente, ya puso las señales en el camino que nos advierten que frente a nosotros hay un peligro. Hay algo que va a poner a prueba nuestra fe. Pero no solo eso, no solo les avisa de las amenazas. En este pasaje el apóstol Pablo también les da la solución. No sé si ustedes ya se fijaron que es la misma solución para los dos peligros. La misma solución. Leamos nuevamente versículos 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para fortalecerlos y alentarlos respecto a la fe de ustedes. Miren el versículo 5. Por eso también yo, cuando ya no pude soportar más, envié a Timoteo para informarme de su fe, por temor a que el tentador los hubiera tentado y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Observen, amados hermanos y hermanas, qué grandioso esto. Pablo no les dice: ¿están sufriendo? Resígnense. Échenle ganas. Aprieten los dientes y todo va a pasar. Tampoco les dice: qué exagerados. No es para tanto. Relájense. Ni lo minimiza, ni lo exagera. No apela tampoco al estoicismo, ni a la tolerancia, ni a la conformidad. No minimiza el dolor de la prueba, el rechazo de sus compatriotas que están experimentando por su fe. El apóstol Pablo responde enviando a Timoteo a costa de su propio bienestar. Pablo toma tan en serio la situación de los hermanos en Tesalónica. Y es más, en 2 ocasiones le dice: yo no puedo soportar un día más sin saber cómo están ustedes. ¿Cómo está su fe? No puedo. Recuerden, en aquellos tiempos, qué correo electrónico y qué WhatsApp, ¿verdad? Ni telegrama, nada. Nada de comunicación instantánea. Por eso, cuando Pablo no pudo soportar más la incertidumbre, decidió enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica para informarse de la fe de sus hermanos. Y para esto Pablo escribe que decidió quedarse solo. Ahora, cualquiera de nosotros podemos pensar: ya está grandecito Pablo, ¿verdad? Que es, no quiero estar solo, ¿verdad? ¿Quién me acompaña? Pero realmente la palabra que usa ahí es muy fuerte. La implicación es que se quedó sin la ayuda necesaria. Se quedó sin la ayuda necesaria. Hace poco leí un libro de Guillermo Carey, se llama El compañerismo misionero de Guillermo Carey. Me bendijo mucho ese libro. El escritor Michael Hyken habla de las grandes hazañas del considerado padre de las misiones modernas, William Carey. Entre esas hazañas, al finalizar su ministerio, cuando él falleció, la Biblia estaba traducida entera y en porciones a más de 40 idiomas de la India. Yo apenas hablo español. Imagínense, 40 idiomas de la India. Pero no solo eso, él trabajó arduamente para
provocar reformas sociales como el sati. El sati era una costumbre en la India. Si moría un hombre, a su esposa, la viuda, la ponían, hacían una pira, ¿verdad? Un montón de leña junta, ponían al esposo y encima amarraban a la esposa para que se fueran juntos. Sí, horrible, ¿no? Y William Carey peleó en contra de la erradicación de esa práctica. Y gracias a sus esfuerzos, en 1829 fue abolida esa práctica en la India. Pero no solo eso, creía seriamente en la educación y fundó varias escuelas y universidades. Una de ellas, la famosa Universidad de Serampore, que sigue vigente hasta el día de hoy. Pero no solo eso, ¿verdad? Publicó muchos diccionarios, enciclopedias en diferentes idiomas. Él fue uno de los que llevó la imprenta a la India. Imagínense, todo esto hizo Guillermo Carey. Estableció iglesias, bautizó a los primeros convertidos indios y además sirvió como inspiración para cientos y cientos de otros misioneros que han salido al campo para predicar el evangelio. Ahora, dice Michael Hyken, lo interesante, dice, es que William Carey no consiguió eso solo. Entonces, el libro, ¿verdad?, ayuda a cambiar y a derribar ese mito del llanero solitario. Esa visión de que para cambiar el mundo necesitas grandes personajes que operen en independencia o autosuficiencia, así estilo Rambo, ¿verdad? Estilo The Revenant, estilo I Am Legend, ¿verdad? Como yo me las puedo muchachos. Y el escritor apunta al grupo de amigos que incluía a Carey y él le llama una pequeña banda de hermanos, no solo en la India, sino también en Inglaterra. Y William Carey, antes de salir a la India, él le dijo a sus amigos, dice, yo voy si ustedes sostienen la cuerda. Yo bajo al pozo, oscuro y peligroso, si ustedes sostienen la cuerda. Entonces, vemos que juntos este grupo de hombres y mujeres fueron usadas y usados por Dios para llevar a cabo grandes cosas. Y es el mismo mito que muchas veces creemos del apóstol Pablo. Oh, cuántas iglesias plantó, en cuántos lugares difíciles predicó, cuánto sufrimiento experimentó Pablo por causa del evangelio. Es un increíble pionero. Y sí, es cierto. Pero cuando vemos pasajes como este, vemos a Pablo como un grupo de personas que renunciaron a cualquier ambición que tuvieran en sus propias vidas. No solo Pablo, Timoteo también, y Silas, y Bernabé, Tito, todos. ¿Con qué fin? Con el fin de unirse a la labor de predicar el evangelio y plantar iglesias en lugares sin testimonio. Y entonces vemos tanto a Pablo como a Timoteo sacrificándose por sus hermanos y hermanas en Tesalónica. El verdadero afecto siempre lleva al sacrificio. Y Pablo escogió ese camino al enviar a Timoteo. Es más, el verbo traducido quedarnos solos significa estar abandonado u olvidado. ¿Y saben para qué se usaba? Se usaba para ilustrar, describir, identificar la separación de un ser querido por la muerte. Es el término que usaban las mujeres que quedaban viudas. Es el mismo término que usó Pablo. Quedé abandonado, olvidado. Pero dice Pablo, no importa. Y esto expresa cuán seria era la separación de Pablo y Timoteo. Aun cuando Pablo pudo haberse beneficiado de su ayuda y comunión en Atenas, Pablo consideró mejor enviarlo por el bienestar de los creyentes de Tesalónica. Entonces Pablo no era solo que enviaba a un cartero, ¿verdad? Mira, llévale esta cartita a los hermanos allá. No, él enviaba, dice, a un colaborador, a uno igual a él en el ministerio. Es más, saben, yo tengo la hipótesis, y esto es extrabíblico, ¿verdad? Pero yo tengo la hipótesis de que Pablo no se quedó mucho tiempo en Atenas porque estaba solo. Y es interesante porque ni en 1 Tesalonicenses ni en Hechos se nos dice que Pablo estuvo mucho tiempo en Atenas. En Hechos dice que predicó en el Areópago. ¿Sí se recuerdan este gran sermón del Areópago, verdad? Dice que se convirtieron unos cuantos y después Pablo se fue. Yo creo que Pablo ni aguantaba estar solo. Probablemente.
Y entonces él fue a Corintio. Y en Corinto, ¿a quién conoció haciendo tiendas? A Aquila y a Priscila. Dice, en Corinto pasó como año y medio. Pues ya estaba acompañado. Y aparte llegaron Timoteo y Silas y otros. Pero también para Timoteo fue un enorme sacrificio ir a Tesalónica. Él era jovencito, era la primera experiencia ministerial que iba a desarrollar solo, sin saber a qué se iba a enfrentar en Tesalónica. Pues hacía poquito lo habían sacado corriendo, en persecución. Y él se avienta a ir. Si esta es mi tarea, yo voy. Pero aparte, Timoteo era joven, era tímido también, ¿verdad? Pablo le dice en sus cartas, ¿verdad? Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio. Pablo lo anima en sus cartas, porque era medio chiviado Timoteo, ¿verdad? Pero ambos se sacrificaron. Ambos se sacrificaron. ¿Y cuál era la misión de Timoteo? Dice Pablo que es para fortalecer y alentar la fe de los tesalonicenses. Después de haber preguntado por la fe de los tesalonicenses, confirmarla, él iba a regresar con un informe para Pablo. Ahora, la idea de fortalecer o afianzar es un término que se usa en la ingeniería. Y tal vez los ingenieros puedan ampliar esto, ¿verdad? Pero el término técnico es contrafuerte. Contrafuerte. Y el contrafuerte es un elemento estructural que se utiliza para proporcionar soporte adicional a una pared o a una estructura vertical. Sirve para reforzar la construcción, de modo que se evite el colapso de una pared por situaciones externas. Entonces, Timoteo iba a fortalecer la fe de los tesalonicenses. No iba a poner los cimientos, esos ya estaban puestos. Iba a ayudar a proveer ese soporte adicional. Pero también iba con la misión de alentar y animar a los hermanos en la fe. Y es muy interesante, ¿verdad? Que en las Escrituras, a lo largo de la Escritura, vemos que Dios fortalece. Dios es quien fortalece, pero ¿a través de quién lo hace? De hermanos y hermanas en la fe. Dios fortalece y anima a hermanos en sufrimiento a través de hermanos y hermanas en la fe fieles que abrazan el Evangelio y recuerdan el Evangelio. No lo hizo a través de un ángel o de una visión, lo hizo a través de un hermano fiel. Dicho de otra manera, hermanos, hermanas, Dios cuida a su pueblo a través de su pueblo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Tú entiendes que es tu responsabilidad cuidar de tus hermanos en la fe? Especialmente en tiempos de prueba y sufrimiento. Aquí en la bodega, Dios tiene la respuesta para aquellos entre nosotros que están pasando por tribulación y prueba y sufrimiento. Aquí estamos. Tú eres la respuesta. Tú eres la respuesta de Dios para tu hermano y tu hermana en dificultad. Hoy mismo tú puedes alentarles, fortalecerles y confirmarles en la fe. Y tal vez pienses, ay, qué bueno que el pastor está predicando este sermón. A ver si alguien me escribe hoy, porque le estoy pasando bien difícil y nadie se ha acordado de mí. Mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Con qué propósito? Para que te sientas bien, papayito. No, dice, para que también nosotros podamos, ¿qué cosa? Consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos hemos sido consolados por Dios. Cada uno de nosotros es la respuesta de Dios para los peligros que trae consigo el sufrimiento en la vida del pueblo de Dios. Como dicen los versículos 3 y 4, los cristianos tenemos que esperar tribulación. Esperar la tribulación. Y la tribulación, la aflicción, va a poner a prueba nuestra fe. Pero no salimos huyendo de la prueba. No la minimizamos, no la negamos. Spurgeon lo dijo de manera poética.
Él sufrió depresión y constantes enfermedades. Y él dice, he aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. He aprendido a besar la ola que me arroja contra la roca de los siglos. Él vio el sufrimiento como una oportunidad para estar cerca de Dios y confiar en su fidelidad y providencia en medio de la tormenta. Y es en medio del sufrimiento que nos tenemos unos a otros. En el Nuevo Testamento, esa frase unos a otros aparece 59 veces. Y como tenga para que se entretenga, ¿verdad? Un montón de veces. Una y otra vez, unos a otros, unos a otros. No dice los pastores, pues, es chance de los pastores, ¿verdad? No, dice unos a otros. Miren, me voy a adelantar, 1 Tesalonicenses 4:18. Anímense unos a otros con estas palabras. Y claro, no podemos ir uno por uno viendo cada pasaje, pero hay muchos pasajes que nos animan a alentarnos, a fortalecernos, así como lo hizo Timoteo con los creyentes en Tesalónica. Así que, hermano, hermana, hoy te animo para que tú seas un Timoteo de alguien. Para que alientes, animes, fortalezcas a alguien en su fe hoy. Especialmente aquellos entre nosotros que están experimentando sufrimiento. Y tú dices, bueno, pero ¿por dónde comienzo? ¿Tú conoces el Evangelio? Pues predícale el Evangelio a tu hermano, a tu hermana. Anímales a poner sus ojos en Cristo, porque el Evangelio implica sufrimiento. El sufrimiento de Cristo. No intentes responder a todas sus dudas, a todas sus preguntas, porque vas a fracasar. Solo recuérdales que nuestro Salvador también sufrió. Que Él le comprende. Miren lo que dice John Stott. La cruz de Cristo es la única respuesta al sufrimiento humano, porque en ella vemos que Dios no está ajeno al sufrimiento, sino que lo ha tomado, lo ha abrazado, lo ha puesto sobre sí mismo. Así que el grupo de música puede pasar, por favor. Hermanos, hermanas, tenemos la esperanza de que por este sacrificio un día ya no habrá más dolor, ya no habrá más persecución. Y dice el Nuevo Testamento con mucha esperanza que Cristo mismo enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Él mismo nos consolará y ya se acabará la aflicción. Y por lo tanto los peligros de la aflicción, esa inquietud de alma, las tentaciones de Satanás, nuestro enemigo va a ser por siempre destruido. Ya fue derrotado en la cruz, pero será vencido por siempre y para siempre. Ya no vas a tener que luchar más contra el pecado. Ya no vas a tener más tentación. Ya no vas a tener más aflicción. Ya no va a haber inquietud de tu fe en tu corazón. Pero mientras llega ese día, alentémonos, animémonos y confirmémonos en la fe unos a otros. Pongámonos de pie y respondamos al Señor en adoración.